La situación por la que atraviesa Chile pareciera ser que las autoridades, todas, y de todos los niveles, podrían creer que somos un pueblo amnésico. Con frecuencia he señalado que tanto va el agua al cántaro que al final se rompe, es decir, que la paciencia social tiene un límite. Y el estallido social solo fue una muestra de aquello. Piense usted en cualquier autoridad, del nivel que sea, desde los concejales de su comuna y de ahí hacia arriba, bien arriba, y en todos los cargos de la administración del Estado, todos sin excepción, políticos o no, uniformados o no, gerentes o altos directivos o no, en fin, todos los que tienen algún poder de decisión. La acumulación de hechos de corrupción en todos los ámbitos es una muestra evidente de que la reacción social, cuya expresión reactiva bien podría ser, ¿por qué no?, una próxima revuelta, que por lo demás no tengo dudas sería cruenta, y no son pocos los motivos. Veamos uno reciente y de plena vigencia y actualidad. El caso de los audios del abogado Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos y demás involucrados, los que hasta ahora se conocen, y mientras Luis Hermosilla se mantenga en silencio, los que hasta ahora están imputados como autores de los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos. Escuchemos un botón de muestra en lo referente a los sobornos a funcionarios públicos. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagá. La filtración más escandalosa del último tiempo se comienza a materializar en la formalización de cargos de diferentes rostros. La conocida grabación del abogado Luis Hermosilla hablando de una posible máquina para evadir impuestos, pago de favores, facturas falsas y acceso a información privilegiada, también llevará ante la justicia a 2 funcionarios públicos. Porque aquí estamos haciendo una hueá que es delito. Esta hueá es delito. Y es la única manera de hacerlo. Mega Investiga fue tras los pasos de quienes conforman el presunto mecanismo de cohecho, coimas y lavado de activos del famoso abogado. Y él en este caso le dio información al abogado. Y esto fue. Obtuvimos antecedentes exclusivos de los funcionarios del Estado involucrados en el conocido caso Audios. Fotos, videos y el historial de quienes hasta hoy eran desconocidos dentro de una presunta máquina de corrupción que tendría alcances insospechados. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Un entramado judicial que golpea al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República. Ya, chiquillos, se viene la rifa. Él es Renato Eduardo Robles Iturriaga, de 64 años. Entró a trabajar a la Tesorería General de la República en mayo de 1983. Hoy ocupa el cargo de ejecutivo de gestión de cobros, con un sueldo base de 2.300.000 pesos. La tesorería se encarga de cobrar esos tributos. Ahora, yo no sé si esta persona estaba realmente a cargo de la cobranza, ¿no es cierto? O si salieron muchos giros del servicio y nunca fueron cobrados. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver en la audiencia de formalización. Aunque el Ministerio Público aún no revela el detalle de la acción que habría cometido este funcionario de la Tesorería,
Para el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Robles podría haber ayudado a retrasar los cobros a las empresas que representaba una asesora de Hermosilla. Por esa gestión habría recibido dinero. Por eso será acusado de cohecho. ¿Qué información puede haber tenido acceso una persona en ese cargo? Bueno, a los giros, a lo mejor, se imagina, retrasó la cobranza o a lo mejor no se hizo. ¿A quién le entregó esa información y cuánto cobró por ello? Estamos llegando a la casa de Renato Robles, funcionario histórico de la tesorería. Esta es la dirección que le entregó en la Fiscalía y el Ministerio Público. Decidimos averiguarlo. Hola, buenos días. Estoy buscando a Renato Robles. Sí. ¿Estará? No, está trabajando. Un familiar del funcionario de la tesorería nos confirma la acusación. No, yo sé que una abogada ¿Ya? que le pedía, ¿cómo es antes? Que, bueno, yo voy a decir ahí. Y él en este caso le dio información a la abogada. Y esto fue... La única abogada de esta supuesta trama de corrupción es María Leonarda Villalobos Mutter. Para entender su figura hay que remontarse a junio del año pasado, precisamente al día que se grabó el audio que sacudió al país. Edificio del Grupo Patio, en Alonso de Córdoba, Vitacura. La Leo, como le dicen, llega a reunirse con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, controlador del factory Factop y la corredora de bolsa STF, hoy en prisión preventiva. Ya sea para tener un respaldo, por desconfianza o porque efectivamente sabía que algo podría pasar, lo cierto es que la abogada Leonarda Villalobos decide grabar esa reunión. Habría prendido la grabadora de su celular desde que se bajó del ascensor. ¿Cómo estoy? Mal. Me asaltaron, me agarraron un combo. Mira. Me rajaron la oreja. Ay, qué terrible. Sí que encuentro que este país se volvió cualquier weá. La figura de la abogada Leonarda Villalobos es la menos conocida para el público. Se tituló hace 2 años en la Universidad Bolivariana. María Leonarda Villalobos Mutter. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. En sus declaraciones judiciales explica que trabajó como asesora de Luis Hermosilla y cuando se dio cuenta que no estaban emitiendo las facturas por sus servicios, decidió realizar la grabación. Yo firmé un contrato con ellos donde se pactaba el pago y el pago sumaba 140 millones por esa gestión. Por lo cual mi disposición era encararlos en la reunión sobre lo que había descubierto. Era necesario para ella tener como precaución a resguardo la grabación de algunas partes de la conversación. El encuentro entre Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda gira en torno a la necesidad de ayudar a las empresas que emitieron y rindieron facturas supuestamente falsas. Esto pareció Penta. Acá tenía un Penta con facturas falsas, con muchas sociedades, con muchos hueones arrastrados, donde a Penta le abrieron la hueá y salieron políticos, y salieron 300 hueones. ¿Cachai? Yo creo que aquí tenía un muy parecido a Penta. Y si no lo chantamos, vamos a terminar como parecido a... Y la abogada Leonarda Villalobos es quien manifiesta tener los vínculos para salvar el problema de las facturas falsas. ¿Qué me dijiste ayer? ¿Que era una TOC? ¿Que era una...? No, pues eso no quita. No quita. ¿Cómo te dije? No era una TOC. Psicópata. No, pero la psicópata... Algo te dije, Pero si quieres una psicópata bien orientada. Hay buenos psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace esta pega. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. Pero no solo el funcionario de la tesorería, Renato Robles, habría recibido pagos de la abogada Leonarda Villalobos.
Sus operaciones, según el audio y la investigación de Fiscalía, también involucrarían al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. La Fiscalía ya tendría comprobado que Leonarda visitó el Servicio de Impuestos Internos cuando se anularon liquidaciones de impuestos para uno de sus clientes. Sin embargo, por meses fue un misterio quién o quiénes serían los funcionarios de este organismo que recibían las supuestas coimas. Hoy ya se conoce al menos un nombre. Patricio Ignacio Mejías Esparza tiene 29 años y trabaja desde el 2019 en el servicio, con una remuneración mensual de 920.000 pesos. La Fiscalía lo acusa de recibir montos aproximados de 300.000 pesos de parte de la abogada Villalobos. Su cargo es administrativo. Bueno, tiene determinados accesos de información de los contribuyentes. Tratan de solucionar los problemas de los contribuyentes, atender directamente al público, atender problemas. A lo mejor entregaba cierta información o se metía en las bases de datos del servicio. Vaya a saber uno. La abogada de Leonarda Villalobos confirma una relación de cercanía de su clienta con el funcionario del Servicio de Impuestos Internos, aunque con un matiz. Aquí lo que sí existió y que fue precisamente planteado y reconocido por mi representada es que hay un par de funcionarios, hay 2 funcionarios en forma específica, que realizaron asesorías técnicas fuera de su horario de trabajo y precisamente son funcionarios que por el rango que tienen, que están en una escala muy baja dentro de la escala del servicio público, pueden prestar asesorías fuera de sus horarios de trabajo. Sin embargo, para los conocidos en el tema, esto no es legal. Un administrativo de este rango ¿puede, fuera de su horario laboral, prestar asesorías? No, definitivamente no. Y eso, ¿no es cierto?, está en el Estatuto Orgánico, la Ley Orgánica del Servicio, en el artículo 40. Incluso cuando uno postula al Servicio de Impuestos Internos, sabe que no puede trabajar, ¿no es cierto?, emitir informes o hacer trabajo para los particulares. Eso está expresamente descrito, tanto para tesorería como para el Servicio de Impuestos Internos. Está absolutamente prohibido. Ningún funcionario del Servicio de Impuestos Internos, ninguno, puede ejercer ningún tipo de asesorías, ni públicas, ni privadas, ni pagadas, ni no pagadas, fuera del horario de servicio. Decidimos ubicar a Patricio Mejías para saber si los depósitos de dinero que le hizo la abogada Leonarda Villalobos fueron por asesorías o un presunto soborno por información reservada. Parece que llegamos a la casa del funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías. Creo que es esa. Hola, buenos días. Patricio Mejías. ¿Estará? La dirección que el imputado entregó a la Fiscalía aparentemente no sería su hogar o alguien lo está protegiendo. Ah, mire que lo ando buscando por el tema de Servicio de Impuestos Internos, por el tema del caso Hermosilla. Yo soy periodista de Mega. ¿Cree usted que podamos conversar con él? No, él no está. Él no vive acá. La abogada del caso Audios es hija de un exfuncionario de Impuestos Internos que fue destituido en el año 2018 por vulnerar gravemente el principio de probidad, luego de que cobrara dinero a un empresario que no pagó sus impuestos. Como publicó CIPER, la operación habría incluido depósitos a la madre de Leonarda por un total de 11 millones de pesos. Hasta ahora no hay información de que estos hechos hayan sido entregados a los tribunales. Sin embargo, Leonarda Villalobos sí deberá enfrentar a la justicia.
Se la acusa de evadir impuestos por más de 1.100 millones de pesos, delitos reiterados de sobornos y blanquear el dinero que obtenían mediante las facturas falsas. Su pareja, Luis Alberto Angulo Rantul, de 61 años, también será formalizado por evasión de impuestos y usar sus empresas para blanquear el dinero de las facturas falsas. Yo, un buen que trabajó conmigo, cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueva, porque si te pegaban unos chachazos, iba a contar, pues partía de esa base. Esto es lo mismo. El actor principal de esta causa judicial es sin duda Luis Edgardo Hermosilla Osorio, de 67 años. Será formalizado por delitos reiterados de sobornos, evasión de impuestos y blanqueamiento de dinero. La investigación en su contra detalla que entre enero del 2019 y diciembre del 2023 habría retirado fondos por más de 2.000 millones de pesos y solo declaró 858, una diferencia de más de 1.000 millones de pesos que nunca informó. Dentro de las aristas que se investiga sobre el blanqueamiento de dinero está el sobreprecio que habría declarado por el arriendo de su oficina en la comuna de Vitacura, donde expresó pagar 17 millones mensuales por un inmueble valorizado en 9 millones de pesos. Hace pocas horas se conoció la declaración judicial de Hermosilla, en la que atribuye a Leonarda los contactos con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y al que debía 10 millones de pesos por ayudarla en una causa vinculada al empresario Daniel Sauer, pero nada dice de su conocimiento previo o posterior de estas operaciones. El próximo miércoles 21 de agosto, las 5 personas que mostramos en este reportaje serán formalizadas, pero esta investigación recién comienza y podría sumar nuevos nombres vinculados a estamentos públicos, miembros de esta presunta red de corrupción de insospechados alcances. Les recomiendo ver y escuchar los audios completos en YouTube, en el estrado de la formalización de los imputados. Por otra parte, la actividad del sicariato, que emerge con buena parte de su organización y poder de fuego. Sicariato como forma delictiva importada y luego adoptada también por la delincuencia nacional. Caso reciente en la región del Biobío, donde hijos y varones contratan a un sicario de nacionalidad colombiana para asesinar a su padre por 3 millones de pesos. Finalmente el sicario les cobró 1 millón porque el sicario falló y la víctima, felizmente, sobrevivió al atentado. O los mega robos de cuya organización nadie duda y donde los miles de millones se esfuman, como es el caso reciente de robos multimillonarios a entidades de organizaciones recolectoras de dinero o a grandes almacenes, como es el caso Brinks en Rancagua. Por otra parte, la farándula política, cuyo espectáculo y parafernalia se repite como un guión monotemático cada 4 años. Mientras decenas de causas por denuncias de corrupción en municipios del país aún se mantienen sin resolución de ninguna especie, tal vez esperando probablemente que algunos casos prescriban y lo investigado se esfume. ¿Y la Contraloría General de la República dónde está? ¿Y dónde está el Congreso Nacional? ¿Y la clase política ante el clima de violencia y corrupción? La mayoría silentes, especialmente en lo relativo a los casos de corrupción y de los audios de Luis Hermosilla en particular. Bueno, el Bombo Fica lo estampó para la historia con una frase hoy, emblema nacional. Sospechosa el agua. Ahí, en el Congreso Nacional,
están estancadas, entre otros importantes proyectos de leyes para la seguridad pública, de innegable impacto social, como lo es también la reforma previsional, manateada por casi 10 años. Por lo que vivimos y somos testigos, hoy nada es sorpresivo. Y aún así, no se mueve la aguja. Pareciera ser que creyeran ellos, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, que sufrimos de mala memoria, o que estamos totalmente desmemoriados y en otra dimensión. Pero no es así. Revisando la propia historia de este programa, encontré que el sábado 20 de diciembre del año 2020, poco tiempo después del estallido social y en pandemia COVID, es decir, hace ya casi 4 años, en este mismo espacio de Tribuna Ciudadana, abordé este mismo tema de la crisis chilena en 2 aspectos específicos: corrupción y colusión. Y para que usted pueda refrescar su memoria, comparar nuestra realidad de entonces y la actual con la debida consideración de 4 años de por medio, repetiré ese programa, guardando las distancias del contexto de entonces 2020 y de hoy 2024. Los invito entonces a repasar la Tribuna Ciudadana del sábado 20 de diciembre del año 2020. Es poco agradable hablar en estas fechas de la realidad que nos circunda, pero resulta inevitable, no podemos abstraernos de ella. Procuraré, sin embargo, y excepcionalmente con esta Tribuna Ciudadana, hacer una pausa relativa en nuestras reflexiones habituales, sin olvidar, por cierto, la dura y cruda realidad en la cual estamos insertos. La semana ha estado marcada por la esperanzadora llegada a Chile de la primera partida de vacunas contra el COVID. Los primeros voluntarios en acceder a la primera dosis de 2 de esta vacuna está destinada a las zonas de mayor afectación por el virus, nuestra región del Biobío entre ellas. A este auspicioso hecho se suman otros no tan auspiciosos. La corrupción, tema que abordamos en nuestro programa del sábado 19 de diciembre, muestra una de las caras más crueles e inhumanas: el asesinato por el encargo, el sicatariato y la guerra abierta y pública por el control de los territorios del narcotráfico. Narcotráfico sólidamente asentado en Chile ante un Estado, Parlamento, partidos políticos ampliamente superados. Superados cuando el Estado en su conjunto no fue capaz de diseñar ni abordar oportunamente los escenarios preventivos para Chile, sin tomar los debidos resguardos de lo que significaba o significaría la incondicional apertura al mundo de nuestras fronteras. No hubo capacidad de planificación ni diseño de escenarios. Hoy se pontifica y al parecer se transita por senderos institucionales igualmente equivocados. No hay entonces respuesta plausible ni palabras de consuelo atendibles para los deudos de los muertos por balaceras de enfrentamientos entre traficantes en Santiago y regiones, al momento que se encontraban en la vía pública en tradicionales compras navideñas. Bienvenidos, mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista ciudadano y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales aquí,
donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. ¿Cómo llegamos a la rebelión de los cabreados de Chile que se expresó al unísono en todo Chile el 18 de octubre de 2019 y sucesivos días y semanas siguientes? Cabreamiento que se repitió el 25 de octubre recién pasado con motivo del plebiscito, desechando la participación de los partidos políticos en la propia salida institucional diseñada por ellos mismos para amortiguar la crisis, redactar una nueva constitución que igualmente hoy controlan sin tapujos ni contrapeso. Y el tercer cabreamiento nacional se manifestó el domingo 29 de noviembre, hace menos de un mes, donde los mismos de siempre los mismos, convocaron principalmente a nosotros los cabreados a cofinanciar, mediante pago fiscal por cada voto, su fiesta de primarias y votar para elegir a sus propios candidatos de sus partidos políticos. El fracaso fue rotundo, superior a las cifras del plebiscito, puesto que incluso más del 50% de sus propios militantes siquiera concurrieron a votar. ¿Cómo llegamos a la situación de hoy? En Tribuna Ciudadana hemos descrito, documentado y graficado con frecuencia antecedentes que nos ayudan a entender qué nos pasó, por qué y nuestras alternativas hoy ante las próximas elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, pero especialmente nuestras opciones y decisiones frente a la Convención Constitucional y a quienes elegiremos para que redacten una nueva Constitución. La decisión y la responsabilidad no la podemos ni debemos delegar. La decisión está en nuestras manos, en nuestro voto, el próximo 11 de abril del año 2021. Jorge Riveros, un compatriota que no conozco personalmente, divulgó en las redes sociales un video relato animación de 14 minutos que grafica mediante imágenes visuales y apelando a la memoria colectiva la historia de los últimos 40 años o más, que responde a la pregunta: ¿cómo la sociedad chilena, nosotros, esa mayoría del 25 de octubre y del 29 de noviembre, los cabreados hoy, llegamos a las cruciales y tal vez dramáticas y actuales circunstancias? Les comparto el video de Jorge Riveros. Dos conglomerados políticos han gobernado Chile las últimas décadas y se han constituido y acomodado en la institucionalidad heredada de la dictadura militar. Es la llamada clase política. Olvidando muchos de los principios de sus partidos, han traicionado sus ideologías políticas entregándose al mercado, acordando entre ellos la profundización y perpetuidad del modelo económico. Y es que el poder del dinero ha corrompido a toda la sociedad chilena, de modo paulatino, incentivando la competitividad y el consumismo, haciendo creer a las personas que todo es transable, vendible, comprable. Hoy la sociedad chilena no tiene derechos garantizados. Salud, educación y previsión son negocios declarados y aceptados por todos. Los horrores de la dictadura militar han hecho pensar que cualquier cosa que viniese después de eso es aceptable o un tipo de gratificación. Veo un país que sabe evitar los desastres ecológicos, con un Estado eficiente que facilite la iniciativa creadora y sobre todo que escuche a la gente. De esta manera, los gobiernos han escuchado al pueblo el día de las elecciones y han gobernado sin él el resto de días de sus mandatos. Para algunos todavía es aceptable que dar el voto el día domingo una vez cada varios años es la única posibilidad de cambiar algo, la única manera de hacer política. Con esto a su favor, con el pueblo silente, tranquilo y sumiso, Frey y Lagos establecieron la privatización como política esencial de sus gobiernos, dejando en manos de empresarios extranjeros y unos pocos chilenos el control de todo, de la salud, la educación, de la previsión, de los recursos naturales como el cobre, el agua y el mar. La relación de los gobiernos con los mega empresarios se hizo cada vez más fuerte. Eduardo Frei declaró: "Es un destacado empresario de enormes virtudes, honesto y trabajador", refiriéndose a Anacleto Angelini, empresario italiano al que le dio la nacionalidad chilena por gracia.
Ricardo Lagos dijo: fue fundamental en la etapa del descubrimiento de cómo crecer en un país con tremendas barreras de protección que se deben bajar y atreverse a competir. Por tanto, le liberó de esas barreras con la Ley Corta de Pesca en 2002 y junto con la Ley Larga de Pesca, más conocida como la Ley Longueira, dio perpetuidad a gozar de prácticamente la totalidad del mar chileno, no precisamente a él, porque se murió, pero a su sobrino Roberto y un selecto grupo de empresarios. En 1992, Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, quien fue pieza clave en el contacto con la Casa Blanca para el financiamiento del golpe militar en 1973 y la instauración del modelo de Milton Friedman en Chile durante la dictadura, crea la Fundación Paz Ciudadana, con el objetivo de ser una institución de referencia técnica para los gobiernos en la implementación de políticas públicas en temas de seguridad. Eso en teoría. Pero en la práctica, Paz Ciudadana se basa en teorías que no buscan centrarse en el hecho de los delitos, en sus causas, sino que impera la visión simplista del premio y castigo como forma de impedir y controlar los delitos. No intenta implementar políticas sociales que apuntan a educar y culturizar la población, combatir la pobreza y desempleo, proporcionando mejor relación entre las personas, sino que combate la delincuencia a corto plazo, aumentando el gasto del Estado en mayor control policial, número de policías, procesos más rápidos y penas más severas, más cárceles y más represión. Lo que pasa es que en el caso de ayer, la brutalidad excedió todos los límites de la decencia y la cordura. Lo peor es el señor Chadwick, que se permite decir que él no tiene que pedirle permiso a nadie y que puede entrar en un colegio, en una universidad, en un hospital. A mí me parece que lo que ha hecho Chadwick es demostrar lo que nosotros hemos dicho siempre: esto no es una democracia, es la continuidad de una dictadura. Aquí se instala la brutalidad como manera de gobierno y el señor Chadwick debería ser juzgado criminalmente por lo que hizo ayer y por sus declaraciones. A mí me parece que nosotros como chilenos, como ciudadanos, como padres de familia, debemos respaldar y expresar toda nuestra solidaridad con Pedro Aguilar, presidente del Centro Estudiante del Barros Borgoño, y con los estudiantes que están hoy día en toma en la Universidad de Chile, en la Casa Central. Todo nuestro respaldo. Nosotros, si llegamos al gobierno, y nosotras, vamos a modificar radicalmente los comportamientos de Carabineros, porque nos parece que son dignos de la peor de las dictaduras y no de una democracia. Pero, ¿qué tiene que ver una institución que se declara apolítica y autónoma con la relación entre los políticos actuales y el poder económico? Pues al parecer, basta mirar quiénes conforman el directorio y los distintos cargos administrativos y técnicos que han formado parte de Paz Ciudadana en sus 21 años de existencia. Algunos nombres: Agustín Edwards, Sergio Vitar, Bernardo Mate, Soledad Alvear, Paola Luxic, Eugenio Tironi, Edmundo Pérez Lloma, Alberto Espina, Roberto Méndez, Álvaro Sayé, Horst Polman, Mónica Jiménez, Carlos Cáceres Contreras, José Miguel Gálvez, José Antonio Garcés, Alberto Casís, René Cortázar, Javiera Blanco. Quizás sirva de ejemplo esta institución para hacerse una idea de lo estrechas que son las relaciones entre política de concertación y alianza con los empresarios y el vínculo de estos con los medios. Es interesante ver cómo los directores de las redes de los medios escritos más grandes del país aparecen representados en el directorio a lo largo de toda la historia de la institución. Estas empresas son el Mercurio Sociedad Anónima, que incluye a El Mercurio de Santiago, de Valparaíso, de Calama, de Atacama, de Antofagasta, La Estrella de Valparaíso, del Norte, de Tocopilla, de Arica, del Huasco, del Loa, de Concepción, de Chiloé, el Diario Austral de Temuco, Valdivia, Yanquihue, Osorno, Diario Las Últimas Noticias y La Segunda, Líder de San Antonio, además de una red virtual de diarios online llamados Soy, y agregando el nombre de cada ciudad donde absorbieron medios locales independientes. Como si lo anterior fuese poco, la concentración de medios de comunicación continúa con algunas radios como Digital FM, Positiva FM, el portal web emol.cl, entre otros. El otro grupo de medios es Copesa, que incluye a los diarios La Tercera, La Cuarta, La Hora, Pulso, Revista ¿Qué pasa?, Paula, Radio Carolina, Beethoven, Paula FM, Disney, Cero, entre otros.
Agustín Edwards y Álvaro Sayé, actuales dueños de ambos grupos, están representados en el directorio de la institución independiente. Resulta también muy interesante ver quiénes dirigen los medios de comunicación más masivos como radios y televisión, particularmente de la televisión. Los canales de señal abierta en Chile están agrupados en Anatel. Los miembros de los directorios de esta asociación y los canales que lo componen parecen moverse entre los negocios y la política, incluso cambiándose de un canal a otro periódicamente. Es curioso también escuchar entre quienes aparecen en la televisión referirse a los otros como canales de la competencia. Hablar de la grúa televisiva es como ver estos productos distintos en sus características organolépticas y pensar que son competencia cuando en el fondo pertenecen a la misma compañía. Con el dinero controlando a través de sus dueños las comunicaciones, estas se transforman en lo que se conoce como uno de los poderes fácticos más influyentes que tienen los gobiernos. De manera que sus pensamientos bombardean de información inconscientemente a los ciudadanos y al público en general, generando una visión de la realidad muy influenciada por las ideologías y decisiones de los gobiernos. Al no existir diversidad de medios alternativos que compitan con estos grandes medios, la relación es directa, porque aproximadamente más del 90% de publicidad del gobierno, ministerios, municipalidades, servicios e instituciones del Estado es otorgado en medios escritos a estos dos grupos, lo que se traduce en aportes económicos. De esta manera se financia la gran prensa escrita. Para los medios alternativos, por tanto, es muy difícil competir con ellos. Las vinculaciones entre estos poderes son muy estrechas y se puede encontrar personajes ligados en un momento a directorios de televisión, dirección de otros medios, ligados al mundo empresarial y a instituciones públicas con participación en los gobiernos directa o indirectamente. Solo un ejemplo. La abogada Javiera Blanco fue ex subsecretaria de Carabineros durante la gestión de Michelle Bachelet. Fue vinculada en escándalos como el ocurrido con el senador Guido Girardi. Miércoles 19 de noviembre del año 2009. El senador Guido Girardi está apurado porque son las 11:23 y va camino a Valparaíso. A esa hora va a trabajar. Se discute la ley de presupuesto, está súper atrasado. Kilómetro 37, ruta 68, camino a Valparaíso. Va muy rápido, lo lleva un chofer y Carabineros de Curacaví lo para y le van a pasar una infracción de tránsito. El senador pretende pasar su credencial y un cabo segundo de Carabineros dice no, todos son iguales ante la ley. El senador Girardi se enoja. Si él es un senador, ¿cómo es posible que le pasen en parte? ¿Qué pasa que no le entregan, no puede mostrar la credencial? E inmediatamente toma su celular y llama a Javiera Blanco, la subsecretaria de Carabineros. Resultado, en solo 6 días los dos carabineros están sancionados. Al principio iba a ser arresto, después una anotación en su hoja de vida, etc. Fue solo la presión de los medios la que los salvó. Fue muy criticada por sancionar a estos carabineros por presiones de un senador en virtud de su condición de honorable parlamentario y no haber sancionado ni haberse pronunciado con el mismo criterio sobre el carabinero Walter Ramírez tras comprobarse que un disparo por la espalda de su arma de servicio mató a Matías Catrileo. Javiera Blanco hasta hace poco ejercía el alto cargo de directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Se integró al comando de Michelle Bachelet. Es la nueva vocera del comando de Michelle Bachelet. Es la cara visible, la que comunica directrices, la que comunica decisiones. Es la cara buena. Otro que encontró un lugar en el comando de la candidata presidencial fue René Cortázar, quien participaba en directorios de las grandes empresas como DIS, Entel Chile, Corp Banca y AES Gener, antes de ser ministro del Trabajo de Patricio Aylwin. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, coordinó el programa económico cuando Frei era candidato presidencial. Participó en el gobierno de Michelle Bachelet como ministro de Transporte y Telecomunicaciones en medio de la crisis del reciente proyecto estrella de Ricardo Lagos Escobar, el Transantiago. ¿Cuánto se habló de Costanera Norte? En noviembre inauguraremos Costanera Norte. Esa es mi respuesta a los agores. Y ahora hablan de problemas, fracaso en Santiago. Toda la gente aquí desde nosotros venimos a las 6 de la mañana. Los trabajadores aquí todos botados sin poder llegar a sus trabajos. En la vereda sur, retraso y problemas hubo en distintas partes de la capital. Todo el mundo está reclamando por falta de buses. Un paradero totalmente atochado de pasajeros. La escuela militar fue sin duda uno de los puntos más críticos. Fue tal vez el epicentro de los reclamos. Gracias, señora presidenta, por preocuparse por nosotros. Los que nos tienen en vehículos llegan y parten.
Nosotros aquí esperamos. Y prometió que en diciembre el Transantiago iba a estar muy bien, que iba a mejorar sustancialmente. Y si no lo hacía, él se iba, de todas maneras. Llegó diciembre y no, el Transantiago era un caos. René Cortázar renunció pero con elástico. Michelle Bachelet le dijo que no, que siguiera y él siguió. Violó su propia palabra. Hoy día ha sido integrado al comando de Michelle Bachelet. La Superintendencia de Valores y Seguros SBS resolvió sancionar por distintas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas a un total de 22 exdirectores y ejecutivos de la empresa La Polar por el escándalo descubierto de las ilegales repactaciones unilaterales que efectuaba la empresa a sus clientes. René Cortázar fue multado por 700 unidades de fomento por haber sido uno de los miembros del directorio de La Polar. Andrónico Luksic, principal representante del multimillonario Grupo Luksic, dueño entre otras de Telefónica del Sur, Lipigas, Terpel, AFPs Provida y Hábitat, de las radios Concierto, Sonar FM, Play FM, la mayoría de las empresas mineras y del consorcio empresarial Quiñenco, que agrupa entre otras empresas a Shell, la manufactura Madeco, la Compañía de Cervecerías Unidas SU, El Sur y el Banco de Chile. Se compró Canal 13 en 2010 y mandó a buscar a Cortázar para ponerlo al frente del directorio. 15 años antes, Cortázar conformó el directorio de TVN en el alto cargo de director ejecutivo por 5 años, por lo que tenía experiencia de ese tipo de cargos. Son solo un par de ejemplos de los muchos que se pueden encontrar, de personajes que participan del mundo de los negocios, los medios de comunicación y de los gobiernos democráticos. Ejemplos que hacen evidente la relación entre política y negocios en los medios de comunicación son el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, quien fue dueño de Chilevisión desde 2005, cuando era candidato presidencial, y lo vendió solo tras las presiones constantes de la ciudadanía. Mega lo maneja la familia Solari, dueña además de Sodimac, Falabella, Hipermercados Totus, Aguas Andinas, Club Hípico de Santiago, la empresa aérea fusión de LAN TAM, entre otras. El actual directorio de TVN tiene a 5 de sus 8 miembros vinculados actualmente o en el pasado a los negocios. En el actual directorio de la red, 6 de sus miembros estuvieron vinculados a otros canales de televisión o a otros medios de comunicación. En el actual directorio de Canal 13, 9 personeros han tenido participación en otros medios de comunicación. 8 tienen o han tenido vinculación con grupos económicos y empresas privadas y 5 han participado directamente en labores políticas. La conclusión es evidente. Los poderes actúan como uno solo, conspiran con los intereses de la minoría, no quieren dejar su situación de comodidad y ambicionan más en desmedro de quienes apenas pretenden sobrevivir. Relaciones de poder de este tipo se dieron en todos los ámbitos, sin respeto por los impactos sociales ni medioambientales que el llamado desarrollo podría tener. Esto fue representado fielmente por Michelle Bachelet, quien aprobó 42 termoeléctricas en su periodo presidencial, quien además traicionó junto con la alianza a los estudiantes secundarios y pidió ayuda a los Estados Unidos para reprimir al pueblo mapuche, tal como lo hizo años antes el dueño del Mercurio para financiar el golpe militar. El mismo quien años más tarde era homenajeado por la clase política de todos los sectores. La elección que nos realizó en el año 2006, y no olvidamos tampoco la represión ejercida hacia el pueblo mapuche y que se acuerde de Patricio Troncoso, y que tampoco olvidamos los proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos que aprobó, y uno, el más reconocido acá en Santiago, como es el Alto Maipo. Esto es solo una parte de la historia política de los gobiernos que han dirigido los caminos que ha tomado Chile. Una historia política que va más allá de una opción acerca de un tema o una propuesta. Es parte de las ideas honestas que mueven profundamente a los políticos, a sus visiones acerca del presente y el futuro del país. Ninguno de estos gobernantes intentó cambiar la constitución escrita por Jaime Guzmán y sus amigos, ni al sistema binominal, ni los códigos laboral, minero, de aguas, etc., que rigen el sistema económico político social de Chile. Nuestro país debe avanzar en la construcción de una verdadera ética de comportamientos públicos. Esta coalición, que ha gobernado a Chile durante 20 años, deja ahora el poder con la frente en alto. Pónganse ustedes una mano en el corazón y ¿qué prefieren? ¿Lo de antes o lo de hoy? En un rato más voy a referirme exactamente a los puntos que ustedes están señalando. Democracia es que usted pueda estar en las calles gritando, mi amigo.
¿A qué nos enfrentamos cuando del narcotráfico se trata? Es difícil y complejo analizarlo en corto tiempo, pero sí podemos decir que existe una ideología que en los hechos es permisiva por el Estado de Chile. Permisiva porque la apertura de fronteras no fue acompañada de adecuaciones institucionales que tomaran resguardo de este flagelo. Permisiva porque se menospreció la capacidad de la organización de la industria del narcotráfico internacional que escogió Chile con mayor fuerza, intervención e inversión a contar de los años 90. Es así como llegan a Chile operadores y soldados del narcotráfico internacional. Pero sus jerarcas están fuera, lejos de nuestras fronteras. La soberbia política y la complicidad podrían ser factores a analizar el porqué la falta de reconocimiento de este flagelo como una realidad que supera la actual capacidad reactiva del Estado y sus instrumentos para enfrentárseles. Una legislación débil y por ende tolerante en los hechos, una policía uniformada en crisis que no logra salir del pozo profundo de su baja dotación, de su débil formación ética, técnica y profesional. A ello se suman, más allá de la policía, las carencias estructurales, una corrupción transversal que permea la sociedad y sus estratos sociales. Y como si fuera poco, un descrédito social y profundo desprestigio ante toda autoridad, así en general, que carece de credibilidad y confianza de la ciudadanía. Entonces, a campo abierto y sin mayor resistencia, es casi imposible enfrentar la invasión organizada de la o las organizaciones del narcotráfico internacional. ¿Todo perdido? Por supuesto que no. Volvemos a lo mismo. Si usted quiere evitar que este flagelo llegue a las puertas de su casa, debe reaccionar hoy. Analice cuidadosamente sus opciones electorales, de quienes nos podrían gobernar, desde la comuna, el alcalde, los concejales, el gobernador regional que va a gobernar el gobierno regional, y luego el Parlamento y la Presidencia de la República. Pero, y esencialmente, medite y analice sin apasionamientos, sin atrincheramientos ni presiones. Elija quién cree usted que le garantiza credibilidad y confianza, probidad, ética y transparencia e independencia política para redactar una nueva constitución. No se necesita ser un erudito para saber qué necesitamos como ciudadanos y como país. Les compartiré un video también difundido en las redes sociales de un joven detenido y trasladado a un recinto policial. No sé las causas de la detención de este joven. Lo que queda claro es su determinación, la confianza en su destino posterior sin importar la agresividad o descalificaciones a sus captores, incluso hacia quien le filma en primer plano. Es un video fuerte, duro, pero sobre todo real. De esa realidad que muchas veces transita por avenidas, calles y pasajes paralelos a los de nuestra cotidianidad. Realidad que existe, pero que no vemos o no queremos ver. No demos vuelta a la cara esta vez. No censuremos por omisión. Realidad que a veces no queremos ver ni reconocer hasta que, de pronto, sin aviso previo, en una esquina cualquiera, de un auto en marcha sin patente, sale una o varias balas y un par de personas transeúntes, sin vínculo aparente con los hechores de los disparos, son abatidos y asesinados. Quizás desconocidos para usted, pero muy conocidos y cercanos para sus familiares, para su esposo o esposa, hijos o hijas, nietos o nietas, vecinos o vecinas, amigas y amigos. Y por solo encontrarse en un lugar público, en un lugar adecuado para su presencia allí, en el momento justo y necesario para ellos, fueron asesinados. No son muertes producto de la casualidad. No son un número más en la estadística. Sin embargo, los que no debían transitar por esa calle, los que no debían transitar por esa avenida,
Los que no debían estar en ese lugar, ni en ese ni ningún otro momento, son estos sicarios, nacionales o extranjeros, que se toman nuestras calles, barrios y ciudades. Reitero, no sé las causas de la detención de este joven, tampoco si es culpable o inocente, si fue justa o injustamente detenido. Lo que sí queda claro es su rabia, su determinación, su violencia verbal y corpulencia física, la confianza en su defensa, la confianza en su destino posterior, sin importarle su agresividad o descalificaciones a sus captores. Escuche, vea y analice lo que sucede, saque sus conclusiones y sobre todo no olvide, de usted depende, de su voto. Los hechos son evidentes. Estaremos 4 años más viejos, pero amnésicos o desmemoriados, no, por ningún motivo. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.